Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal de Cablevisión y con todo el equipo de producción, tratando de que usted y nosotros podamos llegar a un esclarecimiento de aquellas cosas que hacen a la realidad argentina, a la realidad salteña. Y un poco en consonancia con los editoriales que venimos trabajando, ayer me decía en el cumpleaños de mi amigo Martín Güemes, Antonio Marauco, el gringo Marauco, un gran amigo, que justamente discutíamos, como siempre, temas que hacen a la política nacional y me hacía ver en claro algunas cosas que este gobierno había hecho muy bien y que tenían que ver justamente con esa salida del hambre que nos había postrado la crisis del 2001 y que por ahí es cierto, no nos damos cuenta que lo que se demandaba realmente en estos años era volver a comer. Y entonces ahí surgen obviamente el tema de los planes, surgen evidentemente el tema de los subsidios y cómo íbamos tratando de alguna manera los argentinos de comprender que el 40% de la población había quedado por debajo del nivel de la pobreza y que lo que había que hacer de alguna manera era volver a lograr una trama social que nos permita, por un lado, generar puestos de trabajo, que no se escapen capitales, que pudiera haber inversión, como hacíamos inclusive con la educación que está y estaba en total decadencia, y lo vemos hoy cuando destruyen, por ejemplo, un colegio en Buenos Aires. Y entonces, claro, decíamos, la Argentina de alguna manera logró, desde el punto de vista económico, con viento de cola, con los commodities, llámese la soja e ingresos por las exportaciones, tener en las arcas del Estado un poco más de plata para poder asistir a esta decadencia que veníamos arrastrando de años anteriores. Pero, en definitiva, lo que queríamos analizar era que esta no era una cuestión de izquierdas o derechas. Había una crisis en la dirigencia que tiene que ver justamente con esa crisis que en los años 70, por un lado, hizo que hubiera un golpe de Estado que nos postrara a todos los argentinos en una suerte de dictadura que nunca se terminaba y que trajo consecuencias gravísimas, pero por otro lado, una patria financiera generada justamente en esa misma instancia, con la cual seguimos hasta el día de hoy y que no permitió nunca que haya crédito para que la Argentina se desarrolle. Por lo tanto, cuando analizamos las cuestiones económicas, decimos, como diría Carlos Escudé, ese festival de licuaciones que tuvo la Argentina no tienen que ver inclusive con las ideologías. Han sido muchas veces las corporaciones, los establishment, que han licuado los pasivos de las empresas privadas y los han pasado al sector público. De eso nos hemos hecho cargo todos los argentinos. Si algo hay que reconocer que justamente hay que honrar nuestras deudas y que estos últimos gobiernos han tratado de hacer mucho, quizá por pagar esa deuda, que será cuestión de la historia de ver si está bien o mal, cómo se conformó, yo creo que muy mal, pero bueno, el hecho de honrar la deuda también honra a la Argentina, nos incorpora también al mundo. Pero por otro lado, ¿no?, en el conflicto de la crisis, de los antagonismos de los cuales venimos hablando, hay algo que falta, y es justamente pensar desde esa Argentina, no ya desde la confrontación, sino de la Argentina del diálogo, que es la que no se da. Cuando visualizamos justamente el sector de las corporaciones, por decir ese capitalismo salvaje, que es insaciable y que hoy es parte justamente de la oposición, no muestra, digamos, ante el electorado posiciones políticas claras y concretas que permitan visualizar algo que sea superador a la política de los Kirchner. Por otro lado, cuando los Kirchner hablan de una política nacional y popular, han dejado de lado muchos valores que hacen a la argentinidad. Y escuchábamos esa fiel columna muy argentina de Javier Cornejo Solá la semana pasada cuando decía que hemos llegado al punto tal de que el Día de la Raza lo cambiamos por el Día de la Diversidad Cultural. Pero esto va mucho más allá de eso, que justamente olvidarnos de ese hombre americano que tiene que ver con la confluencia de lo indígena y lo español. Y a eso le podríamos sumar también el crisol de razas de lo que fue después la inmigración. Todo eso estos pseudo progresistas lo quieren tirar por la borda, como también los conservadores tirar por la borda la posibilidad de que las empresas tengan la posibilidad de incluir y de también a lo mejor algún día repartir las ganancias. Bueno, así estamos los argentinos. Yo para concluir esta editorial quiero decirles algo que me parece todavía más grave respecto de los que no tenemos todavía voz y no discutimos lo que nos quieren robar de dignidad.
La semana pasada, la jueza Argibay nos propone también retirar de nuestros lugares públicos la imagen de Cristo. Es decir, ya se llega al colmo de que no solo el día 14 de julio con esa ley macabra empezamos una historia más de la decadencia. Ahora van por el aborto, pero también por sacar nuestros crucifijos. Yo le pido al pueblo salteño, a mis queridos hermanos salteños, que desde este espacio de reflexión, por lo menos los salteños digamos no a esta crueldad. Digamos no porque llevamos 2000 años de historia justamente de cristiandad, y sobre los valores de la cristiandad se paró esta civilización, que mal o bien es la que tenemos, la que debemos cuidar y la que tenemos que de alguna manera salvaguardar. Y si Dios quiere, a partir de la semana que viene, en 14 cables del interior, ahí estaremos compartiendo este espacio de esclarecimiento que es Alta Política. Un beso muy grande para Valentina Romano Falcón, que cumple años, una amiga nuestra, y sobre todo para todos aquellos que semana tras semana, con los mails que nosotros recibimos, logramos ayudar a que en el equipo de Alta Política pensemos la realidad del conjunto, tratando siempre de encontrar paz social para el desarrollo, paz social para que realmente tengamos una verdadera patria de hermanos. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el martes próximo, y la repetición usted la va a poder tener el jueves al mediodía aquí por Cablevisión.